estudié de carrera, yo me metí a ciencia política y de repente vi que había una comunidad universitaria que sí compartía mucho de eso y que se la pasaba todo el día hablando las cosas que a mí me interesaban, que Ujú. son la comunidad de periodistas, ¿no? Entro al programa justo de Desarrollo Científico y Tecnológico para la Sociedad. Estamos hablando de 2012. A mí me sacan del programa doctoral, producto, yo así lo digo, ¿no? De una represión política, ¿Tú ya eras políticamente activo desde antes del 132? políticamente activo en manera de organización o movilización, pues no. Y para mí lo más importante es justo eso, la articulación, el aprendizaje, la escuela política que significó, el montón de células que se desarrollaron. Mucha gente no sabe ni exactamente qué es un ayuntamiento. Entonces, confundimos presidencia municipal con ayuntamiento y con municipio. ¿Tú ¿Cómo ya sabías funcionan los ayuntamientos? cuando entraste? Pues parcialmente sí, claro, justo a nosotros lo que ahora sí que lo que nos regañaban luego es que por ustedes sí leyeron. Ah, Pues hay que leer, ¿no? O sea, ¿cuál es el problema? Cuando hablamos o como hemos hablado de es que el gobierno, es que el gobierno, es que el gobierno, es hoy, ¿no? Donde se va a ver qué gobierno somos. Y va a depender de esto, en concreto, en concretito, de lo que hagamos con esta situación. de lo que Este, la gente vea y sienta y... sí, sí, sí. Bueno, pues acaba de ver usted una parte de la entrevista chingona que nuestra colaboradora Dana Corres le realizó a Carlos Brito, que es actual regidor de Jojutla, Morelos, y bueno, está con nosotros ya para hablar de esta charla que se avienta. Dana, buenas noches. Hola Azul, hola Juan, ¿cómo Ya estamos están? acá. Dana, pues andas siguiéndole el rastro a todos los 132. Pues porque yo misma soy ex Claro. 132, entonces me parece como, bueno, no solamente que me parece importante como visibilizar todo el trabajo que hemos ido construyendo, o sea, yo también soy cofundadora de una organización y Carlos también, o sea, un poco el activismo te va llevando por caminos sin que te des cuenta y cuando menos lo notas ya estás haciendo activismo especializado en temas especializados y muchas veces el siguiente paso es hacer una organización. Él lo cuenta allí, él es cofundador de una organización que se llama R3D, que fue pionera en México hace, pues sí, unos 5 años, 4 años, en temas de derechos digitales, que es un tema que ahorita pues tendríamos que estar revisando con mayor cuidado, pero en algún punto después del terremoto de 2017, él decide regresar a Jojutla, que es un municipio de origen, y decide regresar justo porque estaban viviendo cosas muy cañonas después del terremoto, aunque allí no fue el epicentro, sí hubo una destrucción impresionante y entonces eso lo llama a dejar la capital del país y todo lo que, el sueldo seguro y el trabajo justo seguro y especializado para regresar a hacer cosas. Lo primero que pensó fue voy a hacer una organización, pero en algún punto dijo no, creo que lo que mejor puedo hacer es trabajar en el municipio desde la función pública y allí fue cuando contiende como independiente por presidente municipal, no queda y entonces dadas estas nuevas reglas en lo electoral obtiene una regiduría. Dana, ¿y cuál es la función de un regidor? Porque le preguntabas, ¿no? Le preguntabas, oye, ¿saben ahí cuál es la diferencia entre un regidor, entre un alcalde, entre un diputado? Y nos decía que ni siquiera conocen muchos la diferencia entre el ayuntamiento. Presidente municipal. Sí, el Fíjate municipio. que no sé si te acuerdas, en la entrevista con gente chingona de la semana pasada donde platicamos con Susana Ochoa, ella decía cómo iban a campo con Pedro Kumamoto como diputado local y pues creían que su trabajo era arreglar baches y pavimentar, ¿no? Y luego, cuando hablamos con Lilian, como Lilian también nos cuenta que esa es la queja del policía municipal. Cuando el policía municipal llega con la gente, lo que la gente cree es que pues el policía te va a responder por esas necesidades de tu vida diaria. Y justamente lo que hace Carlos de alguna forma incide por completo e impacta por completo en la vida de la gente en lo local. A veces creo que siempre tenemos esta idea de que desde lo nacional vamos a resolver los grandes problemas del país sin ver que donde más se impacta la vida de la gente siempre es en lo municipal y lo importante que es que hablemos de lo municipal, de estos puestos que son tan honorarios, donde a lo mejor no es esta idea del político que a veces tenemos esta idea de hacer dinero en vez de verdad incidir y transformar la vida de la gente desde un gobierno municipal. Entonces, bueno, básicamente lo que veo en regidor es toda una serie de temas que eso, inciden en la vida de la gente, digamos que son como
los diputados, pero no son los diputados, o sea, es distinto, ¿no? Él nos contaba cómo también aprendió, ¿no? De haber sido activista en temas de derechos digitales y de telecomunicaciones, aprendió precisamente cómo funciona un ayuntamiento, y un ayuntamiento es una administración completamente distinta de lo que entendemos desde los gobiernos estatales y el gobierno federal. Entonces, me parece bien interesante que vean la entrevista porque se puso bien buena. Sí, se puso bien buena, pero a ver, platícanos un poquito justamente de ese trabajo que incide de manera directa en la vida de las personas, que tiene que ver con lo que él ha venido realizando desde que está ahí en Jojutla. Es que justo, qué mejor que alguien que nació y que conoce y cuya familia está allí y que vivió allí gran parte de su vida o toda su vida, ¿no? Para resolver los problemas de lo local. Entonces, por ejemplo, Carlos en la entrevista nos cuenta no solo de estos trabajos de reconstrucción y de cómo han estado gestionando el recurso y tal a través de Sedatu, que no recuerdo si lo comentó allí o si se lo he leído, pero por ejemplo también platicamos de las narcofosas, ¿no? Y de cómo, siendo un estado, Morelos, donde pues sí hay unos temas ahí territoriales donde incide muchísimo el narco, cómo platicar con la gente a partir de derechos humanos y de la búsqueda de desaparecidos, pues también es un trabajo que él ha tenido que andar haciendo en campo, ¿no? Pero no solo eso, o sea, a veces están revisando el bando municipal, a veces están viendo como las reglas y las normas, eso, que inciden en lo que parece que no es tan importante, te digo, porque a veces creemos que lo que se va a resolver de verdad va a ser a nivel nacional, y no, a veces en el municipio hay muchísimo trabajo que hacer. Sin duda, Dana, pero a ver, cuéntanos, ¿cuáles son las facultades de un regidor? Es decir, habla con la gente, ayuda a resolver los problemas, pero ¿qué facultades tiene? ¿La ley cuáles le otorga? Pues mira, Juan, me haces unas preguntas muy técnicas que me vas a tener que hacer el googleo, pero no. Ajá. Básicamente pues se reúnen ellos varias veces a la semana y revisan ciertas. Pues sí, por ejemplo, el bando municipal, que no en todos lados, o sea, más bien en todos lados se llama igual, pero son una serie de reglamentos en lo local, y entonces revisan y revisan temas de recursos, etcétera. O sea, esa es tu pregunta para Carlos Brito, más bien. Sí, pero exacto. no, yo lo que te quería decir, Dana, justamente atendiendo a lo que estabas diciendo hace un momento, porque me recordó a lo que platicábamos también la vez pasada, que era la diferencia entre hacer activismo desde la deliberación, desde la lectura, desde la calle, no sé qué, y formando parte también incluso de grupos de presión, que tener la posibilidad en un momento dado de tomar tú las decisiones. Tener la posibilidad y tener la responsabilidad no es la misma cosa. Y te digo, o sea, creo que también tenemos esta idea a veces, bueno, no en todos lados, creo que, pero justamente en el centro del país, en la Ciudad de México, pues tenemos estas ideas muy, muy bonitas del activismo, ¿no? Y que es un activismo como que además tiene financiamiento, y donde están en la Ciudad de México se concentran los poderes, pero también se concentra el recurso para estas organizaciones que a veces reciben el recurso de otras fundaciones internacionales, por ejemplo, ¿no? Entonces, me parece que el valor de lo que Carlos hace es dejar esa comodidad de ese activismo en la Ciudad de México para regresarse a un municipio del interior de la República, que es un municipio chiquito, que además es un municipio que tiene un montón de, o sea, en un estado también pequeño territorialmente, pero además que es un municipio con un montón de complejidades en el territorio, y trabajar desde allí. O sea, me parece que ese es el gran valor que Carlos aporta, y que además decir, estoy intentando construir para los próximos 4 años, ¿no? O sea, cuando termine este periodo, volver a trabajar aquí, porque sé que es donde puedo hacer cambios y puedo hacer acuerdos. Y lo que él comenta también es como la gente antes pues no lo conocía, ¿no? A lo mejor nosotros aquí en el centro del país y desde el 132 sí lo conocíamos, pero la gente en su pueblo no. Y hoy pues la Twitter. gente claro que lo reconoce. Es un gran tuitero también. Sí, también es un gran tuitero. Sí, pero ya el activismo afuera de Twitter lo está llevando hasta Jojutla, y entonces es un activista no pasivo como los que nada más se quedan ahí en el Twitter. Pues Dana, qué gusto que nos hayas platicado de esta entrevista a gente chingona, una gente muy chingona en este caso. Sí, Juan, ya para la próxima dime, avísame cuando me vas a preguntar así cosas. No, bueno, se me ocurrió porque yo tampoco lo sé. Entonces por eso dije. Ya te van haciendo examen, mi querido Juan. Sí, no era examen, era una pregunta auténtica porque la desconozco también la respuesta. Pues nos estamos yendo, Dana, mucho gusto de verte. Este martes nos vemos el próximo.